Bueno, ya buenas tardes. Pues realmente para mí siempre es un placer compartir con la Sociedad de Neurología y Neurocirugía y en este caso también con la Sociedad de Cirujanos de Columna. Realmente cada vez que intervengo con ustedes aprendo más de lo que realmente enseño. Y muchas de las cosas que me vienen a la mente cuando veo todo este devenir de la robótica, de las mediciones, definitivamente es que al final todos buscamos lo mismo. Buscamos darle calidad de vida al paciente, mejorar la funcionalidad, y ustedes lo hacen a través de la cirugía y nosotros lo hacemos a través de los métodos que tratan de frenar o tratan de aumentar la funcionalidad del paciente sin tener que llegar a la cirugía. Pero al final somos todos parte de un mismo equipo, que tenemos que estar correlacionados, que tenemos que avanzar en el conocimiento de todas estas cosas y obviamente objetivizarlas cada día más. Definitivamente, todos sabemos que los aspectos históricos del tema que me toca en el día de hoy, que es hablar un poquito del manejo conservador de la escoliosis, pues todo esto se sabe desde la prehistoria, es culpa de la bipedestación, se habla. Mucha gente hablaba que era culpa de la gravedad solamente, pero ya se sabe que hay muchos factores, desde lo genético hasta lo biomecánico. Se habla de que incluso Hipócrates en su Corpus Hippocraticum había diseñado ya un tratamiento mecánico para la escoliosis. Y obviamente la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX marcó un hito del avance de la cirugía y de la necesidad de que la ortopedia tuviera un papel preponderante y la cirugía de osteomuscular. Y definitivamente eso fue una gran revolución. Ahí comenzaron muchos de esos avances que hoy tenemos en el día de hoy. Definitivamente hablar de escoliosis es un tema que tiene muchas vertientes, y sobre todo la escoliosis idiopática, que corresponde a un 80% prácticamente de todas las escoliosis que vemos en niños. Definitivamente mucha gente habla de malas posturas, de acortamiento de miembros inferiores, de rotaciones. Es una deformidad definitivamente tridimensional, tenemos que analizarla y verla como tal. Y pues la expectativa de vida, cuando nosotros hablamos que la medicina física y rehabilitación, como Ulises, gracias a Dios, siempre nos defiende a los fisiatras, yo le decía a la persona que si yo tuviese que salir de mi casa a las 7 de la mañana, acostarme en una camilla para que me pongan un TENS y un trapo caliente arriba y pasarme 45 minutos ahí, pues yo le doy la bienvenida y le digo, no, yo no haría eso. Yo lo pediría por Amazon y me lo pongo en mi casa. Entonces, realmente la rehabilitación es mucho más que eso. La rehabilitación es un análisis tan complejo como el que ustedes están haciendo hoy en día, biomecánico, de todo esto. Lo único que no implica abrirle el cuerpo a nadie y modificar las estructuras. Pero a través del ejercicio y de las correcciones posturales y biomecánicas se pueden hacer cambios estructurales leves, quizás no tan graves o tan acentuados como lo que ustedes logran, pero realmente necesita también del manejo científico y de la objetivización del conocimiento. Entonces, definitivamente muchos de los datos que ya ustedes conocen, pues definitivamente la expectativa de vida de los pacientes con escoliosis es mucho menor, se sabe. En Estados Unidos hay una mayor incidencia, a nivel internacional pues probablemente es un poquito menor, pero quizá porque el nivel de asentación de los datos es un poquito más inexacto. Se sabe que las curvas graves definitivamente son peores en las mujeres, aunque las curvas más pequeñas realmente hay son similares entre los géneros. Entonces, se habla de muchísimos estudios. En la parte genética definitivamente se hablan de sustancias como carmodulina, como los receptores de melatonina. Se habla del papel de la glándula pineal en todo esto. Y todo para tratar de ver si en un futuro también la parte genética va a jugar un papel en la conformación del tratamiento que va a dar al traste con la solución o la prevención de todo esto. Pero mientras tanto, tenemos que la clasificamos generalmente como la encontramos, la forma infantil, la forma juvenil, la forma del adolescente. Se sabe ahora mismo que la escoliosis del adulto, sobre todo en las mujeres, cuando la mujer entra en la menopausia, pues definitivamente hay un nuevo comienzo en el avance, se puede avanzar
más grados y hay que estar estudiando, pues obviamente las hormonas y todo esto en el caso de las mujeres, porque hay un nuevo avance. Entonces, cuando a veces nosotros decidimos dejar esta curva y no operarla en una mujer joven, teniendo criterios para operarla, o porque ellos deciden, tenemos que pensar que hay un despertar subsiguiente y que esta persona puede rebasar y llegar a ser quirúrgica cuando realmente ya no se puede hacer nada. Entonces eso va a afectar la calidad de vida del paciente. O sea que hay que pensar muchas cosas a la hora de aconsejar y trabajar en el transcurso de la vida con estos pacientes. Definitivamente hay muchísimos factores a tomar en cuenta que muchas veces se dejan de ver. En el caso, pues por ejemplo, nosotros tenemos que ver básicamente los índices de la curva del ángulo de Cobb, tenemos que ver la rotación de los pedículos en estos pacientes. A mí me gusta mucho utilizar la escala de Nash and Moe para objetivizar si nosotros hemos logrado hacer algo sobre esa rotación, no solamente no trabajamos una deformidad solamente pues unidimensional. También, obviamente, también tenemos que ver que esa persona, que normalmente hay a nivel estadístico, esa persona con escoliosis, pues ya entra en una etapa psicológica prohibitiva. Bueno, se te está doblando la columna, tú no puedes hacer mucho ejercicio, no puedes mantener, y entonces ese niño es un niño que es distinto a los demás porque se está considerando que no debe moverse, que no debe hacer ejercicio, que no debe fortalecer grupos musculares. Y la respuesta es que realmente se está tratando de manera incorrecta, porque sí puede hacer muchas cosas. Lo que sucede es que no puede verse a este niño, se tiene que potenciar las posibilidades de este niño, cuáles son los deportes que puede hacer y obviamente que no sea un deporte o una actividad física que realmente vaya a empeorar. Mucha gente le dice, vaya a nadar, que la natación es lo mejor. Y yo estoy de acuerdo que la natación es lo mejor, pero si nosotros hacemos que este niño se meta en competiciones de natación, probablemente la natación no va a ser buena para él, porque realmente biomecánicamente va a terminar afectándolo. Y no todos los estilos de nadar van a favorecer a la columna vertebral. Probablemente un individuo que nade mariposa o un individuo que nade solamente estilo libre, pues definitivamente se va a ver afectado. Hay que potenciar y conocer lo que estamos aconsejando. No todo es como suena. O sea, la natación es maravillosa, pero es maravillosa si sabemos cómo lo vamos a mandar a nadar y lo que vamos a hacer con él. Pues definitivamente hacer el diagnóstico es sumamente importante, saber cuándo tenemos que consultar con ustedes. Definitivamente cuando yo tengo una curva que veo por primera vez en mi consulta que no ha sido vista o que descubro, y aquí cuando hablo de descubrir, creo que hablo de una parte sumamente importante y yo creo que nosotros todos tenemos que hablar de la semana o del Día Nacional de la Escoliosis para que en las escuelas en todo el país, igual que en países desarrollados, se vaya a hacer una jornada con personas que estén capacitadas para encontrar estos casos tempranamente y reciban tratamiento. Eso pasa en muchos países. En Canadá es una jornada que se hace pues habitualmente y yo creo que eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer para el beneficio de la comunidad. Entonces, descubrirlo es sumamente importante. Fíjense que cómo se ve a nivel de las escápulas, a nivel del pectoral. O sea que nosotros tenemos también que educar a los padres, educar a los familiares para poder encontrar esto de manera temprana. Ya hablaba yo de la escala de Nash and Moe, que habla básicamente de la rotación de los pedículos, la escala, los signos de Richter, la radiografía de mano, edad ósea, la cronología de la primera menstruación. Todos esos factores los tomamos en cuenta cuando estamos viendo también el tratamiento conservador. Las mediciones, todo esto, no voy a cansarlo con esto, pero realmente aquí estábamos bien, había una correlación entre mediciones específicas para calcular edad ósea y determinar la maduración. Y obviamente le daba mucho valor a la mano edad ósea, al signo de Richter, como las dos que más se deben utilizar. En cuanto a las imágenes, pues definitivamente creo que estandarizar las imágenes en la República Dominicana es sumamente importante. Hay muchos lugares que hacen cosas que no están bien, otros que sí. Definitivamente, si usted
creo que muchos de nosotros cuando enviamos imágenes a centros de imágenes queremos que nos midan el ángulo de COP, otros no tenemos tanto tiempo de hacer todas esas mediciones. Hay definitivamente software que lo hacen, pero lo que quiero expresar es que las imágenes son sumamente importantes y debemos apoyarnos en ellas, pero también tenemos que traer, como bien hicimos hoy, a los radiólogos, a los especialistas en imágenes, para que sepan y podamos estandarizar nosotros lo que queremos hacer con ellos también. Porque cuando se prescribe una resonancia magnética, mucha gente sobreindica la resonancia magnética, pues si el paciente tiene dolor de cuello, a la vez que tiene la escoliosis, tiene dolor de espalda, tiene dolor de cabeza, tiene algún tipo de examinación neurológica, tiene algún tipo de una curva torácica que está muy pronunciada y que ustedes entienden que puede estar afectando o que puede tener pues esa cavidad, una hipercifosis, pues definitivamente asimetría y atrofia de una extremidad inferior, y pues si el paciente está desarrollando un pes cavus o tiene un pes cavus. Esas son indicaciones objetivas. El tratamiento definitivamente tiene que ir orientado cada vez más a la prevención, cada vez más a la detección temprana. Eso va a hablar mucho del resultado. No significa que no queremos que ustedes, los cirujanos de columna, operen, simplemente queremos que operen lo que tengan que operar y que en muchos casos que pudiesen haber sido salvados, definitivamente nosotros, el equipo de tratamiento conservador pueda hacer lo que tiene que hacer, que es evitar que estos pacientes lleguen a esto. Se habla mucho de la parte de los corsets, muchísimos corsets aparatosos, el corset de Milwaukee en su momento, todo el mundo. Yo creo que el doctor José Joaquín Puello tiene que haber visto mucho de eso en su vida, ya cada vez en desuso. Quizás el corset más estudiado es el de básicamente el Boston Brace, también está el VRS, el Charleston. Hay muchos corsets, pero realmente cuando hablamos de tratamiento conservador, a mí me gusta dejar un mensaje y lo podría dejar desde ya, y es que en el tratamiento conservador una golondrina no hace el verano. Tenemos que unir muchos factores. Yo creo que el corset por sí solo no hace absolutamente gran cosa. Tenemos que incentivar a los pacientes también a que hagan actividad física, que escojan un método de terapia física, y cuando hablo un método de rehabilitación o un método de corrección de escoliosis conservador, que realmente sea, que tenga mediciones objetivas y que pueda probarle al cirujano, a todos los médicos que interactúen con el paciente, y obviamente que estamos logrando hacer algo y no que estamos, si se quiere, en un depósito transitorio del paciente hasta que llegue a cirugía. O sea, realmente entiendo que esto es sumamente importante. Entonces, en ese caso, yo particularmente pienso que con todo esto del corset, mucha gente se engaña. Y en este estudio me gustó mucho ver cómo en este estudio a ciegas se colocó un medidor de temperatura, o sea, y había un esquema de que habían cambios de coloración de ese medidor de presión, y decía que para estar de tal color significa que usted lo usó tantas horas. Y tal color decía que usted lo utilizó tantas horas. O sea que sin decirle nada a los niños se le colocó eso. Se dieron cuenta de que la mayoría de los niños mentían y sobreestimaban el uso del corset. Lo que decían que usaban 16, realmente lo usaban 14 o menos. Y realmente así se descubrió de que realmente tenía que objetivizarse el uso del corset en el caso que se decida como un tratamiento, porque si no, estaríamos registrando pues, medidas que realmente no son, basado en lo que nos dicen los pacientes. Entonces, este dispositivo, este estudio se hizo pues básicamente muy popular porque causó mucha controversia, sobre todo de las personas que habían investigado sobre el uso del corset. Pero realmente nos llama la atención que ustedes conozcan esto. Aquí mucho de cómo hacen los corsets aquí en la República Dominicana. Una vez me tocó básicamente hacer esa investigación para poder ver si podía prescribir un corset aquí, y me guardé las fotos. Y entonces esto fue una paciente mía en la Asociación Dominicana de Rehabilitación, donde le envié con una curva, obviamente que era pequeña todavía y que queríamos protegerla junto con ejercicios y corset. Y pues fíjense qué bien corrigió cuando le pusieron el corset, el TLCO, y
pues básicamente esa paciente no llegó a cirugía. ¿Cómo lo hago yo generalmente en Rehabilitec? Bueno, pues básicamente observamos curvas de 10 a 19 grados, que no tengan mucho riesgo de progresión y que no tengan historia familiar. Esas las observamos, les recomendamos actividad física, ejercicio, tratamiento conservador. Cuando usamos corset, pues básicamente a veces dependiendo de los factores y el análisis, pues curva entre 20 y 40 grados, alguna con menor grado, pero inmadura y con alto riesgo de progresión, pues probablemente decidimos trabajar algún tipo de corset. Hay muchos corsets que han salido que ofrecen más confort. Este es el caso del Spine Core Brace. Generalmente tuve la oportunidad de empezar a trabajar con el Spine Core Brace cuando salió. Hicimos varios casos en la República Dominicana, pero realmente había un problema que teníamos con ese corset cuando empezamos a trabajarlo, y era que tenía la necesidad de, son unas bandas elásticas que ejercen presión en grupos específicos, y hay que tener en cuenta un alto análisis de la mecánica de la curva, y básicamente hay que hacer ajustes muy cerca, semanales, cada 15 días en los primeros días, y generalmente muchos pacientes se pierden en el seguimiento. Entonces eso iba en contra del uso de este corset, a pesar de que también resultó ser moderadamente, tímidamente efectivo en los resultados, en la experiencia que tuve con él. Pero es un corset que está ahí, que realmente también es una opción para utilizarlo. Definitivamente, cuando hablamos de ejercicio, hablamos de el más conocido, y yo creo que es parte ya del estándar de cuidado en pacientes con escoliosis a nivel mundial y en los países sobre todo desarrollados, es el método de Schroth. Y el método de Schroth es un método de una alemana fisioterapeuta que básicamente decidió impactar las curvas, básicamente analizando el movimiento de los pacientes y sobre todo de grupos musculares que estaban a cada lado de la curva. Y iba tratando esos métodos, con esos métodos, incentivando a que los pacientes mejoraran su fuerza muscular y obviamente corrigieran la curva en todo esto. Y esas correcciones se iban a hacer en horizontal y bipedestados el paciente. Utilizando unos palos, no sé si ustedes han visto los videos específicos donde se trabaja todo esto. Obviamente, cada caso se trata de manera diferente. Las correcciones posturales son vinculadas al ejercicio, razonado de manera biomecánica. Es potable durante toda la vida del paciente con escoliosis, tiene buena evidencia para el tratamiento de pacientes con escoliosis y dolor, tiene impacto en la calidad de vida del paciente con escoliosis y en la percepción de su autoimagen, porque realmente cuando el paciente se está viendo en biofeedback que está modificando la curva, pues esto tiene un impacto también psicológico, si se quiere, en el paciente. Cuando hay unos principios básicos para hablar de todo esto, y es que está lo que conocemos como la postura habitual, que es la que refuerza el círculo vicioso de la progresión de la escoliosis, que es probablemente la postura que tiene el paciente en la actualidad. Está la postura consciente, que es la alineación dinámica para todas las actividades, o sea, que el paciente sabe que lo está haciendo mal y trata de alinearse mientras se está moviendo. Y esto viene transferido de la retroalimentación del médico, del terapeuta, y obviamente del conocimiento de su propio cuerpo en la terapia. Y obviamente está la postura corregida, que es cómo ese ejercicio afectó en el tiempo el mantenimiento de los efectos de ese ejercicio para proveer una corrección. Y en esto que se basa básicamente el método de Schroth. Y es muy interesante, obviamente sería una conferencia en sí misma hablar de todo esto. Hay que estar certificado para todo esto, pero realmente es muy interesante también conocer esta parte de la rehabilitación, a la que yo le doy mucho valor. Estos son todos los factores que se toman en cuenta: los hombros retractados y protractados, el lado débil, el lado que está contracturado, la parte de la prominencia lumbar, la prominencia de la costilla, la prominencia de la cadera. Y generalmente lo que se trata es de agrupar todas las cosas que dejan la línea media. Se trata de potenciar estos grupos musculares para que modifiquen la curva a través de ejercicio. Y se le proveen a los pacientes unos palos para que puedan estabilizarse a distintos niveles, pero realmente siempre con un biofeedback de un
espejo. Y esto en el tiempo hace que se potencien esos grupos musculares y se pueda mejorar. También se le enseñan al paciente técnicas respiratorias, porque obviamente se sabe que cuando se hace una respiración más efectiva, esto puede modificar morfológicamente la caja costal, que también se ve afectada. O sea que la respiración y el estudio de la respiración en estos pacientes es muy importante. Muchos pacientes, lo importante que tiene el Schroth Method es que se puede utilizar en todo el trayecto de la vida, no importa si se operó, si se va a operar, si está madura, si está inmadura, porque realmente lo que se está tratando es de hacer prevención, pero también tiene un impacto importante en el dolor en los pacientes con escoliosis, y eso yo creo que es algo de lo que nos molesta muchísimo. Entonces, definitivamente tiene objetivos de corrección, de reducción, que no es que son muy frecuentes, hay casos específicos que reducen, no todos reducen, pero sí una desaceleración, una mejoría cardiorrespiratoria, una reducción del dolor y obviamente mejorar la movilidad y la estabilidad postural del paciente. Y obviamente se tiene que combinar con otros métodos también que ya conocemos de terapia física, de rehabilitación. ¿Cuándo operar? Definitivamente las curvas cuando ya están acercándose a los 50 grados y que tienen complicaciones, o curvas menores que tienen complicaciones neurológicas, ventilatorias y obviamente estética también, pero o cuando hay combinaciones de todo esto, pues definitivamente se tiene que tomar una decisión. Pero realmente muchas de estas personas que analizan la escoliosis piensan que la escoliosis nos condena al dolor. Y yo conozco muchos pacientes que tienen escoliosis que no les duele nada. Y definitivamente lo que tenemos que saber es que básicamente no podemos proponerle una cirugía solamente porque al paciente le duela, sino que hay que enseñarle que hay todo un mundo entre el diagnóstico y la cirugía. Y nosotros, los fisiatras, nos encargamos de ese mundo que está en el medio. Entonces, quisiéramos, voy a acelerar un poquito aquí. Otra cosa que nos preguntan es si después de operado un paciente está condenado a no practicar deporte. Como soy médico del deporte, esa es la pregunta que me llevan realmente. Pues, ¿cómo podemos hacer que pues sí, los pacientes que se operan generalmente tienen una vida un poquito más sedentaria, pero yo creo que lo que tienen es mal consejo. Al final, se pueden ubicar actividades deportivas que sean adecuadas para personas que hayan sido operadas de escoliosis y obviamente mientras más va avanzando la ciencia, más se va a lograr que tengan una vida menos sedentaria. Definitivamente yo creo que también tiene un impacto la psicología. La psicología hace que los niños no se vean tan afectados por el diagnóstico de escoliosis y obviamente maneja también a los padres, que son también un caso muchas veces. Aquí vemos que básicamente cuáles son las actividades que pueden potenciar el deporte en estos pacientes. Definitivamente la natación es una opción, como ya le dije, ya le di mi opinión sobre eso. Y yo creo que me quedo con este resumen final. La escoliosis idiopática es un reto para el trabajo en equipo de los médicos, de los psicólogos, de los terapeutas físicos, de los neurofisiólogos, de los nutricionistas, de todo el equipo que interviene en el tratamiento de ellos. El tratamiento conservador es multifactorial y puede necesitar 2 o más elementos unidos para ser efectivo. El método de Schroth y los ejercicios de estabilización lumopélvica son una intervención efectiva y con buena evidencia para intervención de escoliosis idiopática. El Boston Brace es el corset más estudiado. Aún así, el uso de ortesis solamente sin estar vinculado a ejercicio no necesariamente es tan efectivo. Y obviamente también necesita un tiempo específico de uso que debe ser medido de manera objetiva también. El uso de corset sin terapia física y ejercicio siempre va a ser poco efectivo. Hay que ponerle atención también a los aspectos psicológicos. Muchísimas gracias.